Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con, la segunda clase de práctica. Ahora les comparto la pantalla. Estoy acá en el campus de FCEIA. Yo voy a apagar, ocultar. Tenemos todo el material de estudio en el campus de FCEIA y en particular vamos a ver dentro del material de estudio de práctica. Hoy vamos a comenzar con comandos en VisualForce Pro desde la ventana de comandos para poder hacer altas, bajas y modificaciones en tablas, ¿sí? Vamos a trabajar con una estructura de datos que se llama tablas, donde se va a almacenar la información de manera permanente. ¿Ese tema ya lo vieron en teoría? Yo supongo que sí. Sí, habían comenzado a explicarnos. Perfecto, eso estaba tratando de ver. Bueno, entonces, hoy vamos a comenzar, recién les mostré los dos apuntes que ya tienen que bajar de práctica o ponerse a leer y aprenderse y estudiarse los comandos, por lo menos los que vamos a ver en clase, para poder trabajar con tablas y algunas otras funciones que vamos a necesitar que se aplican en tablas. Bueno, entonces comenzamos con la práctica 1. En esta práctica 1 vamos a utilizar también, además de bajar la práctica 1, van a necesitar los archivos ej1p1.xls y ej1p1.txt. Esos dos archivos también los bajan. Que los vamos a necesitar. Bien, se ve el enunciado. Lo que nos dice el enunciado es con referencia a los alumnos de un curso, crear una tabla de nombre alumnos con la siguiente estructura. ¿Qué es lo que vieron ustedes de tabla en la teoría? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo almacenaban los datos en informática respecto a informática 1? ¿Qué vieron? Que primero los datos de la tabla se almacenan en una cabecera y luego se ingresan los datos. Bien, que cada tabla tiene una estructura, una cabecera, donde se guarda toda la información de la tabla. Muy bien. ¿Y esa información qué es? ¿Qué guardan en esta cabecera? Los tipos de datos o el tamaño de las tablas en sí, o de los datos que Los pueden ingresar. campos con sus tipos de datos. Bien, la cantidad de registros, toda la información de la tabla. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a crear una tabla de nombre alumnos con todos estos campos: legajo, apellido, nombre, nota 1, nota 2 y condición. Cada campo, si se fijan al lado, tiene una letra que indica el tipo de dato que va a ser ese campo. La C indica carácter con una longitud de 8, apellido también es de tipo carácter, nombre es de tipo carácter y nota 1 es de tipo numérico, con una longitud de 3 y 0 para la parte fraccionaria. Además, dice que ese campo admite valores null. Lo mismo para el campo nota 2, que es de tipo numérico, con un máximo de 3 lugares, 0 en la parte fraccionaria, y también admite valores null ese campo. Y por último tenemos el campo condición, que tiene una C, que significa entonces que
puede almacenar valores de tipo carácter. El tipo de dato que almacena nos indica qué operaciones vamos a poder realizar. Cuando son campos numéricos, bueno, se podrán aplicar todas las operaciones algebraicas. Vamos a poder sumar, restar, hacer promedios, ¿sí? Cuando de este tipo carácter, bueno, podríamos contar cuántos caracteres hay de un determinado tipo. La condición va a ser después, lo vamos a completar, si el alumno promovió, quedó libre o bueno, puede haber aprobado. Bueno, esa es la condición, el campo condición lo vamos a utilizar para obtener la situación de cada estudiante. Bueno, entonces, en el primer caso nos piden, en la opción 1A, nos dice crear. ¿Qué comandos vieron para crear una tabla? Create table. Create table. Se puede hacer de dos maneras. Yo tengo abierto Fox, Windows, ventana de comandos. Bueno, voy a poner aquí delete. Voy a borrar. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer antes de crear una tabla, si yo escribo el comando delete, se va a crear la tabla. ¿La tabla qué es? Es un archivo en disco. Entonces, si yo lo escribo, el comando create, se va a crear la tabla en el directorio donde tengo el programa Fox. Como lo tengo en un directorio distinto de la clase de hoy, entonces yo lo que hago es, creé un directorio informática, en el directorio informática aplicada, en mi máquina, en este directorio, clase 2, lo voy a copiar a este directorio porque quiero indicarle que en ese camino, en esa ruta, en ese path, ahí vaya a buscar todo lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, con el comando set fall2, comillas, pego todo el directorio de trabajo, enter, ahí en ese directorio de trabajo, ahí en esa carpeta que quiero que se cree la tabla. Bueno, entonces, vimos que no hay nada, y entonces podemos usar el comando create directamente, enter, y nos pregunta qué tabla queremos crear. Por defecto dice tabla, bueno, yo ya tengo creada la tabla 1, tabla 2. Bueno, borramos donde dice tabla 2 y le vamos a agregar la tabla, podemos agregar, por ejemplo, alumnos. Alumnos. Yo le voy a agregar alumnos 1 porque en realidad no lo quiero crear desde comando, sino después lo quiero agregar con un único comando para crear la tabla. Ahora lo vamos a ver. Si no, se puede hacer así, create, me da la opción para cambiarle el nombre de la tabla, por defecto me va a aparecer table y un número, .dbf. Y le podemos agregar cada uno de los campos, legajo, yo agrego el primero, legajo, carácter, dice de 8, y así, nombre, apellido, ¿no? Lo vamos a completar, 20, y vemos después la otra forma. Apellido, nombre, nota 1, que de tipo numérico, de 3 lugares, 0 en la parte fraccionaria, y también nos dice que admite valores null. Entonces, en la columna null, tildo que admita valores null. Nota 2, es numérico,
3 lugares, admite valores null y por último la condición. Es de tipo carácter de un carácter y admite valor null. Ok. Si queremos ver, no tiene índices y vemos que hay 6 campos creados y la longitud. Suma todos los bytes más 1. Sí, si ustedes suman es la cantidad de bytes más 1. ¿Desea ingresar registros en este momento? No, ahora no. Sí, con el comando solo create, desde la ventana de comandos, se puede crear la tabla. Pero también, eso con el asistente, pero también podríamos haber creado la tabla con el comando que alguien también lo mencionó, create table, y el nombre de la tabla, alumnos. Y entre paréntesis también podemos agregar todos los campos, legajo, carácter de 8, apellido, carácter de 20, nombre, carácter de 20, nota 1, numérico de 2,0, de 3,0 creo era. Y admite valores null. Nota 2, numérico, 3,0, admite valores null. Y por último, condición, carácter de un lugar, paréntesis, y cierro el paréntesis de create. Enter. Y si se fijan, se creó también la tabla alumnos de BF en forma exclusiva. Está abierta en forma exclusiva. Me fijo, yo creé 2 tablas, uno alumnos 1, con el comando create solamente, con el asistente, y con un comando para crear tablas, dándole el nombre de la tabla y los nombres de cada campo de la tabla con el tipo de dato, se crea la tabla alumnos, ¿sí? Si quiero ver la estructura de la tabla, bueno, o quiero saber si se creó el archivo en el directorio que antes le había indicado que ahí en ese directorio se creen todos los archivos con los que vamos a trabajar ahora, nos fijamos y se creó la tabla alumnos1.dbf con el comando create solamente y la tabla alumnos dbf también con el comando create table, ¿sí? Uno con el asistente, el primero con el asistente y el segundo en un único comando pudimos crear la tabla. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, la creamos al archivo, pero nosotros queremos ver ahora su contenido. ¿Qué contiene la tabla? Como solamente creamos la estructura, con el comando browse, vamos a ver que vemos la estructura con los nombres, cada columna va a ser un campo, el nombre de cada campo, pero no tiene valores. Si yo quiero agregar registros, cada línea de esta tabla, cada fila es un registro, y cada registro está formado por campos. Si quiero agregar valores, tendría que reemplazar. Primero agregar un registro en blanco y reemplazar cada campo por el valor que quiero agregar. Hasta ahora tenemos la tabla vacía, registros ninguno. Entonces, yo vimos recién la opción 1, crear la tabla, y ahora
vimos que con browse no tenía nada, solamente la estructura. Y ahora nos dice que podemos agregar registros. ¿Qué pasa si alguien cuando crea la estructura solamente la crea con dos campos y quiere agregar uno más? ¿O quiere modificar la estructura si él escribió apellido de 10 y era apellido de 20, o escribió de 20 y era de 30? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Qué comando hay que usar para modificar la estructura? Ya que estamos... Modify structure. Exacto. Modify. Ya nos aparece esta ventana donde podemos acceder a cada campo, podemos cambiarle el nombre de los campos, el tipo de dato, la longitud de cada campo, ¿sí? Y con OK ya toma los cambios. Bueno, entonces, por ahora ya esa parte es la parte de la estructura de la tabla, creación y modificación de la estructura. Ahora viene la otra parte, que es agregar datos, hacer altas o hacer modificaciones de los datos que ya están ingresados o eliminar valores, eliminar registros. Entonces, dice ingresar un registro manualmente. ¿Qué comando tenemos que usar para agregar registros? Primero dijimos que hay que agregar, hay dos maneras de agregar. Uno puede ser manualmente con el asistente o bien desde comandos. Manualmente desde el asistente con el comando append, como la tabla alumnos ya está abierta, lo que hace es que me permite agregar valores, porque la tabla está abierta. Directamente empiezo a escribir el legajo. Por ejemplo, escribo en mayúscula A barra 111, por ejemplo. Y cierro. Escribo el comando browse, o puedo ir unas líneas antes y escribir enter, y ahí automáticamente con el comando append manualmente pudimos agregar o modificar el campo legajo. Pero si lo quiero hacer desde comando, eso desde el asistente, pero si lo quiero modificar desde comando, con el comando primero voy a tener que agregar todo un registro en blanco, con el comando append blank. Entonces esto me habilita todo un registro en blanco que después puedo reemplazar los valores. Cuando ejecuté el comando append blank, me habilitó este registro y automáticamente, si ustedes se fijan, aparece una marca de registro, hay un puntero de registro, está apuntando el registro activo. La tabla está abierta, pero hay un registro activo en este momento, que es el que marca el puntero. Si cambio de registro, se activa el primer registro. Fíjense que acá en Record Registros nos dice que hay uno de 2. Si yo cambio, estoy en el segundo registro. Bueno, entonces, en el segundo registro lo quiero cambiar quiero cambiar el valor del legajo de ese campo. Puedo cambiar el valor de cualquier campo. Vamos a cambiar, por ejemplo, el campo legajo. ¿Con qué comando reemplazo el valor que tiene que es blanco o vacío en este momento? ¿Con qué comando lo puedo reemplazar? ¿Vieron? El comando me parece Replace. Bien. Replace, hay que agregar el nombre del campo y reemplazarlo con, como es una cadena de caracteres, va a ir entre comillas de Enter. Y ahí lo reemplazo. ¿Qué campo está reemplazando? El que apunta al puntero. Sí, el que está apuntando el puntero registro. Bueno, también puedo
cambiar el apellido, el nombre. Por ejemplo, replace apellido with, como es la B, bueno, supongo que el apellido es Blanco. No sé qué, no sé con B larga qué puede ser. Y nota, puedo reemplazar el nombre, la nota 1, nota 2 y condición. Bueno, entonces elijo nota replace, nota 1, with. ¿Qué nota se sacó? Aprobado. ¿Con qué nota lo podemos? Aprobado, un 6. Vamos a ponerle un poquito más. Y en el segundo parcial, nota 2, le fue un poco mejor. Un 9. Profe, Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahí en vez de poner un número, pones una letra? bueno, le va a dar error del tipo de campo. Por ejemplo, le escribo n de, no sé, dice que no es el mismo tipo de dato del campo. Claro, Está esperando un valor numérico. O el 9, entre comillas. También. claro. Bueno, entonces las reglas de los tipos de datos son las mismas que las que vieron en informática. O sea, tienen los tipos de datos entero, real, carácter, cadena de caracteres. Si bien acá las cadenas, como recién vimos, esto es una cadena de caracteres, bueno, va con comillas dobles, pero si lo hubieran escrito con comillas simples, es lo mismo. En el caso de este 9, por ejemplo, bueno, yo le voy a agregar un 10 acá, entre comillas. Entonces es carácter y lo voy a tener que convertir con la función val el valor de esa cadena. Ahora sí me lo aceptó. ¿Se entendió? Sí, Bien, entonces, el 10 es de tipo carácter. Yo digo carácter. Ya sabemos que al estar con comillas dobles es cadena de caracteres. Pero Fox no hace no es como el lenguaje C que hace esa distinción. Si usan comillas dobles o simple, va a ser lo mismo. Y una cadena de caracteres, para transformarlo a numérica, a esta cadena, lo que necesito es una función, la función var. A ese resultado lo transforma en numérico. Por eso lo reemplazó. Profe, Sí. ¿cómo haces para bajar al siguiente registro? ¿Cómo hago para bajar qué? ¿Cómo haces para completar el siguiente registro? Claro, no tengo siguiente registro, tengo 2. Entonces, si yo quiero reemplazar los valores, tengo que crear un registro en blanco, agregar un registro en blanco con append blank. Ahora sí, fíjense que ahora baja el cursor, pero no baja más. Si yo voy con las flechitas hacia abajo no me deja, pero al agregar append blank, lo que agrega es un registro en blanco. Siempre al final se va agregando el registro en blanco y después lo completamos con replace. ¿Se entendió? Dale, gracias, profe. El replace solo no. Por ejemplo, yo voy a... Ahora vamos a eliminar estos valores. Con el replace solo nosotros no hacemos nada.
Entonces, vamos a seguir. Manualmente era con append solo y el C es con append blank, ingresar un registro en blanco. Y con replace se van reemplazando los valores. Dice, el de eliminar los registros ingresados en B y C, tanto manualmente como con el append blank y replace. Bueno, entonces, para eliminar un registro, ¿cómo vieron ustedes? ¿Qué hay que hacer? A ver si se acuerdan. Este está en blanco, no tiene nada. ¿Cómo hacemos para eliminar un registro? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Antes de eliminar eso, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, el primero o segundo registro, por medio de comando, obvio, sin el mouse, ¿se puede? Sí. Sí, se puede seleccionar el registro. O podés Pero para modificarlo, digo, por ejemplo, quiero completar el apellido del primero, estando seleccionado el tercero. Sí, estamos en el tercero y vos querés ir al primero. ¿Sí? Exacto. Entonces, si vos querés ir al primero directamente con el comando go top y tenés que hacer browse para que se active. Fíjate que va al primero. Otra forma que vos podés hacer, estás en el primero y querés ir al segundo, con el comando locate for legajo igual y comillas, por ejemplo, B-2222/2. Obvio que siempre tenés que activar, yo haciendo clic o con browse, se activa y el puntero va al registro buscado. Porque lo encontró, si no va al final, si no lo encuentran con el locate for. ¿Se entiende? Porque todavía no están no se han creado índices, si no podemos buscar a través de un índice. Excelente, muchas gracias. Bueno. Perdón, Inés. Ustedes vienen de la programación en C, entonces, donde usaban mucho los arreglos. Entonces, claro, eso de ir para adelante, ir para atrás, ir a tal posición, eso un poco tienen que sacárselo de la cabeza, porque acá no funciona así. En realidad, nosotros vamos a ir metiendo datos en una tabla, los vamos insertando y no importa el orden. O sea, no, imagínense que si ustedes tienen una tabla de 100.000 valores, no saben si está en la posición 500, en la 1500, entonces ya van a ver que nunca se hace eso de, che, anda a tal registro, el registro 25, cambiame el apellido. No funciona así, no, nunca lo hacemos así. Vos vas a ir y vas a cambiar con una condición, vos le vas a decir, anda y cambia el apellido del registro que tiene el legajo A1112, no sé. ¿Está bien? O sea, tienen que sacarse esa idea que tienen de ser, claro, de que van a ir registro por registro. No funciona así. Ustedes van a meter en la tabla los datos, no le importa cómo están guardados, y después lo van a ir cambiando con condiciones o lo van a buscar con alguna condición, pero nunca van a decir, voy a ir al registro 535. Eso no va a pasar, digamos. ¿Sí? Si bien manualmente vos podés decir Go 1, Go 2 o Go 3, porque tenemos 3 registros, nosotros no nos manejamos con el número de registro. Nos vamos a ir buscando de acuerdo al, como en este caso, el contenido de un campo, el campo legajo. Y generalmente vamos a buscar por aquel campo que sabemos que no se repite, que es clave primaria, que por eso nosotros vamos a decir los campos índice, el campo que es clave.
pero solamente, como seguramente todavía no vieron el tema índice, por eso podemos buscar un valor por un campo. Busca el primero que encuentra. Si había 2 con este valor, muestra el primero. Si no, tenemos que volver a aplicar el comando local. Pero recién estamos con Profe, altas, bajas, modificaciones. Sí, perdón que la interrumpí. Entonces el locate solo lo vamos a usar cuando no tenemos índice. exacto. Que puede, sí, después por acá aparece crear un índice, ya vamos a llegar. Cuando no hay índices creados, pero nosotros en las tablas nos vamos a manejar generalmente con índices o con, bueno, un caso excepcional será locate, pero sí, también se utiliza locate. Pero si ya hay índices, no se usa locate porque es más rápido buscar por índice. Si vos ya tenés algo ordenado, indizado, buscas por índice, no se busca con locate. Con locate es cuando no puedes crear índice. Pero bueno, hay muchas formas de búsqueda. Profe, Sí, ¿y el locate te devuelve el primer resultado que encuentra? exacto. ¿Y Profe, qué pasa si, por ejemplo, hay 2 personas con el mismo apellido? ¿Te devuelve los 2 registros? No, te devuelve el primero, te busca y el puntero se posiciona en el primero que cumple la condición. Si Ok. necesitas otra vez, bueno, pero para eso no se usa locate. Si ya sabes que un campo, vos estás buscando valores que pueden estar repetidos, se usa otro comando porque vos necesitas recorrer toda la tabla para aquellos que cumplan la condición, o sea, hay otro comando, que es el comando scan for con una condición, y te busca todos aquellos que cumplan la condición. Cuando vos ya sabés que esa tabla tiene más de un registro, o sea, hay registros repetidos. Si sabés que hay uno solo, usas locate o seek, que creas un índice y lo buscas por seek. Y si necesitas buscar con una combinación de apellido y nombre, la combinación de apellido y nombre, todos los que sean de ese mismo apellido y nombre, bueno, entonces combinando esos campos, los buscas por esa combinación de campos. Pero por ahora, déjenme seguir, si no, va a Inés, terminar la clase. también aclaro porque me parece que vale, porque si no tal vez queden con una confusión, que el locate no devuelve ningún valor. Si yo estoy No, sí, el buscando locate devuelve valor. El puntero se posiciona. Está bien, pero si yo estoy buscando apellido González, no me devuelve nada solo acerca de González. Encuentra el dato, activa el registro y ahí para. Si yo quiero recuperar o que alguien me devuelva algún valor como resultado de lo que busqué, más allá de lo encontré o no lo encontré, tengo que seguir trabajando, pero locate no devuelve valores. Sí da un resultado de si la búsqueda fue exitosa o no, pero no me devuelve nada. No es que yo busco el apellido y me devuelve el nombre, que me pareció que a lo mejor alguien podía creer que tendría ese tipo de comportamiento y no lo tiene. Mueve el puntero de registro y lo posiciona en aquel que cumple la condición, en el primero que cumple. Si no encuentra ninguno, va al final y no encontró ninguno. O lo encuentra o no lo encuentra. Son 2 estados, o lo encuentra o no lo encuentra. Y si no, se llega hasta el final de la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay 2 estados, encontrado o no encontrado. Lo buscó y encontró el primero que cumple la condición. No, yo lo que decía que además de buscar por un campo, legajo el contenido de un campo, puedo buscar por alguien que sea la concatenación de 2 valores, apellido y nombre. Pero ahora no lo vamos a... No tiene sentido empezar a pensar en cómo buscar con apellido y con nombre, porque eso lo van a tener que pensar cuando tengan que crear índices y busquen por índice. Todavía no, ¿sí? Que lo van a tener que pensar.
Profe, yo tengo una pregunta que creo que es más teórica. Sí. En la tabla, ahora, apellido y nombre, creo que el primer registro no tiene nada. Que estaría null. Vacíos. Mira, null no, porque no, esos valores, por ejemplo, Claro, me habíamos dicho que posiciono en el primer podían tener registro. null. Me posiciono acá en el primero, el puntero apunta al primer registro. Entonces, si yo quiero saber qué contiene, con el signo de pregunta, que es para mostrar, va a mostrar en el fondo el contenido, y yo qué quiero ver. Quiero saber si el campo apellido, aplico la función empty, apellido, quiero saber qué contiene, que me muestre. Se llama también escritorio, en esta parte del fondo, ¿qué va a mostrar? Va a decir o verdadero o falso. True.t. quiere decir verdadero. ¿Está vacío? Sí. ¿Se entiende? O también otra función que podemos aplicar es isBlank. El campo apellido. Que también está en blanco, no tiene nada. Pero fíjate cuando vos preguntas si es nulo, is null, es lo mismo mayúscula que minúscula. Es falso. No contiene el valor null. Por ejemplo, nota 1 permitimos que nota 1 y nota 2 contenga valor null, admite, pero no le hemos agregado ningún valor null. Entonces, si yo quiero saber si está vacío, empty, nota 1, lo doy a esto porque lo vamos a ver, lo necesitamos para después. Es verdadero. Quiero saber, es numérico, ¿no? Is blank, nota 1, verdadero, no tiene nada. Is null, contiene un valor null. El campo nota 1, falso. Punto, F punto es falso. Entonces, ¿cómo hacemos para nota 1 agregarle el valor null? Replace, nota 1, with, como, no sé, no tengo nota porque faltó, null. Fíjense que puede ser null solo o punto, null, punto. Cualquiera de las dos es lo mismo. Lo mismo lo puedo hacer para nota 2. En nota 2 y le saco los puntos para que vean que es una palabra reservada, que es lo mismo. Entonces ¿A alguien más se les cortó, por las dudas? Sí. Ah, listo. Sí, se cortó. Ahí Inés va a retomar que alguien ingresó con la cuenta nuestra y nos quitó a todos los docentes. Bueno, no sé qué pasó. Sí, alguien entró, no sé quién habrá entrado también ahí equivocándose, bueno, en forma directa. Sí, no sé quién entró ahí. Bueno, Inés seguramente ya se va a conectar. sí, yo no sé qué pasó, Jorge. No sé, habrá entrado alguien más de nosotros tres. Perdón.
Ah, ahí está, Javier. Perdón, Que alguien me Javier, sacó de la Javier, clase. ¿sabés que lo saqué? Perdón. No sé si lo hice alguna macana. Hay que ingresar no con la primera opción, con la segunda. No importa. Seguí nomás, Inés. Va, no sé si No, Javier sí, quería decir está bien, algo. sigo compartiendo la pantalla. ¿Ven? ¿Me están Sí. viendo? Sí, 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 sí. se ve. Bien. Entonces estábamos diciendo que nota 1, qué valor tenía, si no tenía, si yo no agregué nada, solamente que creo el campo, puede tener vacío, que en ese momento estaba vacío porque no lo reemplacé con ningún valor, o bien puede con isBlank da verdadero, o sea, que está en blanco, cualquiera de las dos es válida. Pero cuando ingresamos, si es null, contiene el valor null, no, da falso, en este caso, o creo que este fue el último, da falso, porque no le agregamos el valor null todavía. O sea, que admita el campo, ese campo habíamos dicho que admite valor null, que acepta valor null, pero estaba en blanco, no tenía ningún valor. Con el comando replace nota 1 with null, escrito, y nota 2 with null, cualquiera de las dos formas es válida y se completa, se reemplaza con el valor null. Ahora sí, ese campo tiene un valor null. ¿Hasta acá está bien entonces? ¿Se entendió? Sí, sí. Perdón Bueno. si fui yo que generé algún corte con porque a mí se me cortó y quise volver a entrar y no sé qué pasó. Les pido disculpas. Un minuto, si me permitís, Inés, interrumpir. Es para avisarles, mañana vamos a dar la clase en forma virtual con Claudia en el link que está de teoría. El que tiene en teoría está como, les digo, termina en IKD. El que lo tienen en el campus lo tienen como teoría. Entonces lo tienen ahí en solamente eso, nada más. Eso es lo que te quería avisar. ¿Estás? ¿Entendió? Sí, sí. Vamos a dar la clase virtual a las 16. Eso es lo único que quería avisar por la duda. Creo que Claudia le había dicho la clase pasada para algo, pero por la duda para que estén todos seguros que lo vamos a dar ahí. Bueno, pulgar para arriba si me entendieron todo. Ahí lo comparto los mitos. Ahí está. Perfecto. No, ya está. Listo. Bueno, eso nada más. No lo molesto más. Disculpen. Gracias. No, gracias. Bueno. Listo, entonces, en el enunciado dice eliminar los registros ingresados. Ahora, ¿puedo eliminarlos? ¿O hay alguna otra pregunta más que responder? A ver, chicos, ¿están conectados? Sí. Sí, Bueno, creo que bueno, vaya con las entonces, dos formas. bueno, entonces ahora podemos seguir con el tema que sigue, que es eliminar los registros ingresados. Vimos que podíamos, vimos que podemos agregar null a un campo. Y para eliminar registros, se puede hacer por dos maneras, manualmente. Primero hay que marcarlo y después se elimina. Por ejemplo, estoy en el primer registro. Con el comando delete, enter, queda una marca. Ese se llama borrado lógico. Y para eliminarlo físicamente de la base de datos, el comando pack, enter, lo eliminó y se pierde el enlace a la tabla. Entonces, con el comando browse, vemos entonces la tabla otra vez.
y el registro quedó eliminado definitivamente. Lo que podemos hacer es con delete, con el comando de delete all, marcamos todo. Y con el comando recall all, te desmarcan lo marcado. Pero si no quiero ver los registros marcados, por ejemplo, el segundo que no tiene nada, lo marco con el comando delete. Está marcado para ser eliminado. Este es un borrado lógico. Si yo no quiero ver los registros marcados para que van a ser eliminados, con set delete con on, lo apago, o sea, no los veo. Hago un clic en la tabla alumnos y no veo los registros que están marcados para ser eliminados. Con set delete off, enter, marco, hago clic en la tabla y se ven los registros marcados para ser eliminados. Si quiero eliminar todos los registros, bueno, marcados sin marcar todos, SAP. Y pregunta, ¿quiere eliminar todos? Sí. Si yo escribo browse, no, solamente me queda la estructura de la tabla y dice 0 registros. No tiene registro. None, ninguno. Profe, ¿Sí? ¿se puede recuperar de alguna forma los datos de esos registros eliminados o se eliminan para No, siempre? es definitivo. Los registros marcados para ser eliminados, los marcados con delete, sí, con el recall all. O recall solo para ese registro que vos marcaste. Si no, no. Es eliminación física. Se pierde, o sea, lo que se pierde es dónde quedaron almacenados esos valores. ¿Sí? Bueno, acá vimos que con el comando delete se marca y con el pack se eliminan definitivamente. Es el borrado físico el comando pack. El siguiente ejercicio es importar datos de una planilla de Excel, que es el archivo que les dije que lo tenían que bajar. Este archivo está en el mismo directorio que nosotros estábamos trabajando, clase 2, en ese mismo directorio donde tengo la tabla alumnos. Por ejemplo, si yo acá cierro la visualización, pero la tabla está abierta, ¿qué pasa si cerramos la tabla? Con el comando close table, la cerramos. Fíjense, la cerramos. Cerramos, si se le cierra Fox, se cierran todas las tablas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo abrimos una tabla que ya está creada, que ya está en disco? Con el comando use el nombre de la tabla, siempre y cuando estemos en el directorio donde se encuentra la tabla. Si no, tenemos que escribir use todo el camino y el nombre de la tabla, como acá nos está indicando la ayuda en línea. Pero como ya estamos en el directorio donde está la tabla, use alumnos. Use alumnos. Y quedó abierta la tabla alumnos. ¿Sí? Recién la cerré y la abrí. Por las dudas, a alguien se le cierre Fox, va a tener que abrir la tabla alumnos. Primero tendrá que con set default ir al directorio de trabajo y después abrir la tabla alumnos. Entonces, la tabla está abierta. Para poder agregar registros o importar datos, necesitamos que la tabla esté abierta. Vamos a ver qué dice. Desde un archivo de Excel. Bueno, entonces, el comando que vamos a utilizar es el comando open from. El archivo es EJ1, ejercicio 1, práctica 1, XLS. Y le tenemos que decir qué tipo es ese archivo
para que haga una conversión de tipo de datos. Type es de tipo, y acá me dice varias opciones. Tipo, y una de las opciones es XLS. Y dice que se agregaron 32 registros. Con Browse, ¿alguien hizo una pregunta? Sí, profe. Preguntaron algo en el chat. Sí, Bueno. Inés, pero seguí que Bueno, te lo contesto. entonces, vemos entonces que se agregaron 32 registros y se van agregando, y el puntero de registro, o sea, es un append blank con un replace internamente, cómo funcionaría. Acá nos fijamos que este archivo contiene, bueno, los campos nota 1 y nota 2 que contienen null, que admite valores null, se reemplazan con null. Bueno, acá lo que estoy haciendo es viendo, si hago doble clic en el archivo, ¿qué contiene? Vemos que contiene una columna con los legajos, una con el apellido, otra con el nombre, 2 columnas numéricas, y hay la parte que son numéricas, hay vacíos, no contienen. Automáticamente los vacíos lo reemplazó con valor null. Y la última, que es de tipo carácter, el tipo de dato carácter que era para la condición, no tiene ningún valor, por lo tanto, no se completó con nada. Eso yo quería ver cómo estaba, entonces, acá automáticamente en Fox, todo lo que era null, lo que estaba vacío en Excel, lo convirtió a null. Vamos a ver que cuando trabajamos con un bloc de notas, por ejemplo, ahora vamos a importar estos datos, va a haber columnas, por ejemplo, este alumno no tiene notas, vamos a ver qué hace, cómo las importa. Vamos a Fox y queremos agregar a la tabla que ya está abierta, que ya tiene 32 registros, vamos a agregar append from J1P1, el tipo es TXT. Entonces, ¿qué tipo de dato es? Le decimos que está delimitado con coma. Cada campo está delimitado con una coma. Puedo ponerlo entre comillas simple, comillas doble, a la coma, es lo mismo. Recién abrimos, hice doble clic. Cada campo tenemos el legajo, coma, el apellido, coma, sí, cada campo está separado por una coma. No tiene valor, ningún campo tiene el completo la columna condición. Entonces, append from, el nombre del archivo del cual queremos traer los datos, está delimitado, es con una coma cada campo. Y se agregaron 30 registros, me indica. Hago un clic en el nombre de la tabla, en el nombre en esta parte de la ventana donde aparece el nombre de la tabla alumnos, y vemos el último. Y acá nos damos cuenta que todo lo que es notas de tipo que fueron importados con datos de tipo carácter, no aparece nada en la parte numérica, aparece en blanco. Por eso queremos, para poder operar con estos campos, vamos a necesitar llevarlo todo con una misma unidad. Todo lo que sea en blanco después lo vamos a llevar a null, para los ejercicios que vienen después. Importamos los datos de una planilla de Excel
también importamos de un archivo de texto. En realidad es agregamos, ¿sí? Y lo agrega, como es de otro formato diferente, hace una conversión. Convierte al formato DBF los datos. Bueno, entonces, ¿se entendieron los comandos de recién? Sí, profe. Bien. Dice, colocar una P promovido en el campo condición para aquellos alumnos que aprobaron ambos parciales. Vamos a hacer esta parte. Entonces, el campo condición lo vamos a reemplazar con una P. ¿Pero para qué alumnos? Fíjense que yo voy a hacer un replace en el campo condición with P. For, y ahora tenemos que escribir la expresión, ¿sí? La expresión que a quienes le vamos a agregar P. Aquellos cuya nota 1 promovido es nota 1 mayor o igual que 6 y nota 2, el campo nota 1 contenga una nota mayor o igual que 6 and el campo nota 2 sea mayor o igual que 6. Al agregarle la condición for, lo va a aplicar en todos los registros que cumplan esa condición. Si yo no agrego condición y escribo, no agrego esta expresión condicional, ¿no? Si yo hubiera escrito solamente replace el campo condición with P, va a reemplazar con P el que apunte el puntero de registro, uno solo. Pero si quiero que se aplique a todos los campos de la tabla, a todos los registros de la tabla, entonces tengo que agregar esta condición for para que se aplique a todos. Entonces todos aquellos registros que cumplan con esta condición los va a evaluar uno por uno, enter, y hubo 36 reemplazos. Entonces, ¿qué se va a ir mirando registro por registro? Ese es un comando global, ¿no? Lo aplica en forma global en toda la tabla. Nota 1, en este caso es 8, y nota 2 es 7, los dos son mayores o iguales que 6, entonces le agregó P. Y así se fue fijando uno por uno los registros. ¿Se entendió esta parte? Profe, consulta, ¿y lo que estaban como null en condición quedan como null? Ahora vamos a ver qué pasa con los null. Los null, en este caso, no hace nada, porque solamente va a mirar aquellos que tengan valores y que sean mayores o iguales que 6. Los null los saltea, o los blancos no los tuvo en cuenta. Como no cumplen los dos al mismo tiempo, acá hay uno mayor o igual que 6, pero el otro es blanco, no hace nada. Tienen que cumplirse los dos al mismo tiempo. Vamos a ver uno null. Este es null y este es 8. No hace nada porque los dos tienen que cumplir al mismo tiempo. Está el comando, o mejor dicho, está el operador lógico AND. Los dos al mismo tiempo anda verdadero cuando las dos condiciones se cumplen al mismo tiempo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, seguimos con lo que dice después. Y una L libre para aquellos que no aprobaron o no asistieron a ninguno de los dos parciales. Entonces, cuando no asisten es cuando no hay nota. Para no estar fijándonos si es null, si es vacío, si es empty.
lo que vamos a hacer es, para armar la condición más fácil, vamos a completar los que son blancos, los vamos a completar con null. O sea, si nota 1 tiene un blanco, que lo reemplace por null. Y nota 2 tiene un blanco, que lo reemplace con null. Entonces nos va a resultar más fácil escribir la condición de qué campo lo vamos a tener que reemplazar con L, que es libre. Vamos a reemplazar primero replace nota 1 with null for cuando esté vacío, empty. Bien, vimos que empty que no tiene ningún valor, por nota 1 is empty. Bueno, me olvidé de replace nota 1, uno solo había vacíos. Bueno, acá tiene que haber más en nota 2. Replace nota 2 with null. Sí, nota 2 tiene vacíos. Acá hubo 7 reemplazos. Nos fijamos, todos tienen que tener valores, o null o un valor. Está bien, no hay ninguno con blanco. Entonces, va a quedar libre, decía acá el enunciado, con dos casos. Que no hayan aprobado, o sea, que los dos sean menores que 6, o bien que no asistieron a ninguno de los dos. ¿Sí? O bien que no aprobaron y no asistieron. ¿Se entiende? Entonces, la condición replace, condición, vamos a reemplazar con L. ¿En qué condición? Aquellos que nota 1 sea menor que 6, los dos al mismo tiempo, nota 2 menor que 6, o bien, bueno, punto y coma porque sigue en la línea, une líneas, o sea, no se ejecuta si yo pongo un punto y coma. O bien que los dos sean null, que haya faltado los dos, que sea is null. Nota 1 and is null nota 2, que haya faltado los dos parciales. O bien que nota 1 sea menor que 6 y al mismo tiempo que sea null nota 2. O bien, punto y coma, enter, que el nota 1 sea null and nota 2 que sea menor que 6. Entonces, ahora sí, lo ejecuto, me fijo antes que esté bien. 11 reemplazos hubo. Y los otros, bueno, los otros casos quiere decir que puede recuperar, que faltó un parcial, bueno, pero puede recuperar. Y acá es L, menor que 6 y null. Esto es L, los dos menores que 6. L, los dos menores que 6. ¿Sí? Null es L. Profe, ¿Sí? ¿y podríamos reemplazar con algo el donde dice null, poner no aprobado? O NA. Sí, también se puede. Pero por ahora lo dejamos así. Sí, podés visualizar los null, podés hacer eso, que todo lo que sea null se visualice con algún texto. Eso seteando
pero todavía el único set que vimos hasta ahora es el set default, nada más. Pero vos podés hacer que todos los null, con set null display, vos podés hacer que set null display to, y decís en lugar todos los null que sean ausentes. Entonces fíjate que ahora te muestra ausente. ¿Sí? ¿Eso era lo que vos decías? Sí, 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 profe. Gracias. No. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que nos piden es crear una nueva planilla de nombre alupromo.xls con los alumnos que estén en condición de promovidos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? ¿Qué tenemos que hacer? Crear una planilla de Excel y pasarla a Claro. Word. O sea, vamos a tener que hacer una conversión, vamos a tener que, si bien nos pide crear una planilla, los datos que tenemos en la tabla alumnos, queremos que se conviertan, se transformen en un archivo XLS, alupromo XLS. Bueno, yo lo voy a copiar este nombre, a ver si me deja copiar. Sí. Para no olvidarme el nombre, la tabla que ya tengo abierta, que es la tabla alumnos, la voy a copiar, copy to, el nombre del archivo, for la condición que esté promovido, P, ¿sí? Igual P. Entonces, se crea el archivo alupromo.xls, el archivo XLS, pero solo con aquellos, se van a ir copiando todos aquellos registros que tengan la condición P. Me fijo, alupromo, 1713, recién se creó, doble clic. El formato y la extensión no coinciden. Sí. Bueno, lo que nos está, vamos a cambiarlo. Le voy a sacar, no le puse el formato, disculpe, XLS. No le puse que sea type XLS. ¿Sí? Por más que le había puesto en el nombre, si yo no le indico el formato, entonces lo voy a cerrar, a ver si está cerrado. Sí. Vamos a eliminar. Si no, no lo copiaba con el mismo formato. Ahora sí. Solo aquellos cuya condición sea P. Vamos a fijarnos que en la primera fila lo que hace es copia el nombre de campo. O sea, la primera fila tiene todos los nombres de campo y a partir de la segunda fila tiene todos los valores de los registros de la tabla. Pero ¿cuáles? Solo aquellos cuya condición sea P. ¿Sí? Si no, lo que hace, bueno, yo porque le agregué el X
ls. Si no, si yo copio esto y no le digo nada, se crea una dbf, alupromo. Fíjense, alupromo dbf, si no le digo el tipo de dato. Bueno, me va a pedir, yo lo hago doble clic, no me lo abro, lo tengo que abrir con... No me permite, lo tengo que abrir desde Fox. Al no tenerlo instalado, no me lo permite abrir directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, te paso una pregunta. Sí, Si yo lo quisiera crear como TXT, tendría que poner qué lo delimita. Por ejemplo, un punto. Tipo, exacto. ok. Acá dice calcular la cantidad de alumnos del curso. ¿Cómo calculamos la cantidad de alumnos de un curso? Bueno, acá es fácil. ¿Qué nos vamos a fijar? ¿Qué es lo que la tabla está abierta? Este archivo ya está abierto, quiero decir, ¿no? Entonces con browse es suficiente. ¿Qué comandos podemos usar para saber? O directamente, ¿cuántos nos vamos al último registro? Ya sabemos, tiene 62. Bueno, podemos calcularlo también. Hay comandos globales que nos permiten contar registros. Entonces, con el comando que se llama calculate, tnt, paréntesis, eso nos permite calcular. Claro, nos da un resultado, pero nosotros queremos almacenarlo en una variable, tu cantidad. Y queremos mostrar ese resultado, entonces ponemos un mensaje, cantidad de alumnos del curso. ¿Y qué pasa cuando lo voy a concatenar? ¿Puedo concatenarlo con una cadena con una variable numérica? No, tendrías que usar str. Exacto, convierto con una función string, str, que convierte la variable cantidad a string. Y le digo con qué cantidad, bueno, que sea 4 y 0 en la parte decimal, porque, o 3 registros, más de 3 en realidad no voy a tener, y 0 en la parte decimal. Entonces, cantidad de alumnos del curso, 62. Como usé un comando calculate, siempre se refleja el resultado en el fondo de la pantalla. Con set-to-conf puedo hacer que no se visualice ese calculate. Fíjense, lo volví a ejecutar y no apareció el calculate. Con el set-to-conf lo apago. Con el set-to-conf on, quiero decir, se enciende, o sea, puedo ver los resultados de los calculate. Dice determinar la cantidad de alumnos que rindieron cada uno de los dos parciales. Quiero saber cuántos alumnos rindieron el primer parcial y cuántos el segundo. ¿Cómo sé cuántos alumnos rindieron el primer parcial? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué tengo que fijarme? Los que no estuvieron ausentes. ¿Sí? Sí, profe. También tengo que calcular tu cant 1, que es, bueno, cantidad para el primer parcial, for
¿Y cómo almacené? ¿Qué valor tenía cuando era ausente? ¿Se acuerdan? No importa cómo lo visualice, ¿qué contiene el campo? Null, nota 1. Entonces, perdón, ¿cuántos? Los que el enunciado dice, ¿no? Los que estuvieron ausentes, los que rindieron. Entonces son los que no son null, los distintos de null, ¿sí? Not is null. Puedo decir not null o not null. Y ahora, ay, no lo, tu campo 1, sí. Entonces, cantidad de el primer parcial, como le saqué el reflejo del resultado en el fondo de la pantalla, cantidad que rindieron el primer parcial, comillas, más str, count 1, coma 3, coma 0. Y ahora lo mismo para el segundo parcial. Ejecuto el calculate, que lo asigne en cant 2 para aquellos que no sean null, nota 2. Y acá lo que voy a cambiar, el segundo parcial, y me va a mostrar el resultado, 51. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, entonces vimos el comando calculate, cuántos alumnos aprobaron cada uno de los dos parciales, o bueno, lo mismo, esto se los dejo para ustedes. El promedio general del curso. ¿Cómo es un promedio general del curso? Sumás todo y lo di por la cantidad de alumnos. Todas las ¿Qué es lo que notas. tengo que sumar? ¿Todas las notas? Las notas del primer parcial y las notas del segundo. ¿Y por qué lo divido? Por la cantidad de alumnos que tienen curso. No, Por esto 2. es por la Ah, cantidad de por dos. notas que estoy Sí, sumando de para verdad. tu caso. Bueno, si queremos dividir por la cantidad de alumnos, entonces tenemos que sumar promedios de cada uno. Si yo sumo el promedio del primero más el promedio del segundo, y así hasta el último, voy a sumar promedios y divido por la cantidad de alumnos. Ese puede ser un promedio del curso, que es el que vamos a hacer. Entonces, voy a hacer un calculate. ¿Y el promedio cómo es? ¿Qué función? ¿Lo vieron? ABG. Muy bien. Average, promedio. Entonces, voy a hacer un promedio del curso, pero voy a hacer la suma de promedios. Voy a sumar, lo que va a hacer es el promedio del primer registro más el promedio, va a ir sumando promedios. Para que sume promedios, yo le tengo que indicar que va a nota 1 más nota 2, que sume nota 1 más nota 2 y la divida por 2. Lo divida por 2, no sé si se ve bien, lo que contiene el average, ¿sí? Ese promedio y lo almacene en promedio. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es suma promedios y lo divide por la cantidad de estudiantes.
la cantidad de estudiantes que pudo sumar, porque si tiene null, no los va a sumar. Entonces, el medio es... Ahora sí, tengo que contar en total. Vamos a dejar 2 lugares para la parte fraccionaria, más un lugar para el punto, son 3, más 2 lugares, bueno, 5 en total, para el promedio. Entonces, nos queda el promedio general del curso, es 7,52. Profe, ¿por qué 5 lugares? Igual no entendí eso. Porque este 5 ocupa, tiene en cuenta los 2 de la parte fraccionaria más un lugar más del punto. Ahí al 5 le resto ya son 3 lugares que no tengo. Claro. Y entonces para la parte entera me quedan 2. Listo. O sea, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera que todos tengan 10, me va a quedar 10,00. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, los que quedan, cuando den el tema índice, que seguramente mañana van a dar virtual, como dijo Javier, bueno, entonces van a poder resolver los que siguen, los ejercicios que siguen. También pueden intentar crear la opción, el ejercicio 2, ventas, agregar registros, e intentar, bueno, cada vez que digan crear tablas, ya lo pueden resolver. Y aplicar alguno de los comandos que vimos recién. Por ahora, entonces, escucho preguntas. Sí, vayan avanzando con todo lo que ya les mostró Inés. Vayan avanzando en los otros ejercicios, haciendo lo que ella ya hizo en el ejercicio 1, ya lo pueden hacer. Y ya saben usar el comando locate también. O por lo menos fue explicado. Profe, Sí. perdón, ¿esto se guarda, hay que darle a guardar de alguna otra manera o ya automáticamente queda todo? No, queda en la ventana de comandos. Estos comandos se lo van a quedar, pero bueno, una vez que vos lo que podés hacer es seleccionar todo lo de la ventana de comandos, si querés guardar todo lo que se hizo en clase, podés seleccionar todo. Yo haría esto, copiamos, no, porque moví. Copias y vas a un bloc de notas. Uno sin título, pegas. Y si Y yo eso quiero lo abrir no sé, este programa en otro momento, o sea, yo esto me lo guardo ahora, pero bueno, como para una guía mía. Pero si yo quiero Lo abrir el único que programa, te esta queda, es la forma. no te queda, o sea, vos podés guardar los comandos, lo único que te queda son las tablas que fuiste creando en disco, nada más. Si acá en Fox yo ahora cierro y lo vuelvo a abrir y lo único que me va a quedar es esto de la ventana de comandos, pero si yo lo borro, como hice al principio de la clase, porque escribí clear, pierdo todo lo anterior. Si vos querés guardar todo lo que hicimos, es así. Seleccionar todo, copiar, lo pegas en un bloc de notas y lo podés ejecutar otra vez a todo esto que hicimos en clase. Ah, está bien, yo pensaba que era algo como si en informática uno que lo guardabas, lo abrías cuando querías y ya tenías todo así, pero no, está bien, entiendo. No, Gracias. es distinto. Sí. Gracias. Bueno.
alguien dejó un mensaje acá en el chat. Profe, ahora a las 6 tenemos la otra clase, la segunda parte. Sí, con Jorge. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos a las 6. Gracias, profe. Bueno, ustedes. Hasta luego. Chao, profe. Chao. 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 Eric, no sé si querés preguntar.